Hoy nos sumergimos en los cimientos de cómo se organiza un país. Los cimientos. Me gusta esa palabra. La fuente que tenemos es algo especial. Son los apuntes de una clase universitaria de Derecho Constitucional, con un enfoque muy específico en Guatemala. Lo cual lo hace muy práctico, muy concreto. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente una constitución? ¿Es solo un libro de reglas muy antiguo, súper complicado? Lleno de un lenguaje que a veces nadie entiende, ¿no? Justo. ¿O es algo más vivo? Una especie de, no sé, de ADN para una nación. Yo creo que va más por ahí. La misión de hoy es precisamente esa. Desarmar este concepto pieza por pieza. Veremos su estructura, sus partes clave y por qué cada palabra, cada coma, en un documento así, tiene un peso enorme. Me gusta mucho esa palabra, desarmar, porque es justo lo que vamos a hacer. En lugar de verlo como un bloque de mármol impenetrable, lo trataremos como una máquina compleja. Entiendo. Y al usar una clase real como guía, podemos seguir el mismo camino lógico que seguiría un estudiante, examinando cada engranaje. Paso a paso. Paso a paso. Exploraremos su definición precisa, su anatomía, las partes que la componen, y algunos conceptos que son cruciales para entender ese equilibrio tan delicado entre el poder del Estado y los derechos de las personas. O sea que esto no es solo teoría abstracta. Para nada. Es el manual de instrucciones de cómo funciona, o al menos, cómo debería funcionar la sociedad. De acuerdo. Empecemos por lo más básico. El certificado de nacimiento. Todo documento tiene una historia. Por supuesto. En el caso de la actual Constitución de Guatemala, los apuntes marcan dos fechas que me llamaron la atención. La primera es el 31 de mayo de 1985. ¿Esa es la fecha de aprobación? Sí, cuando fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, y aquí viene el primer detalle interesante, no entró en vigor de inmediato. No. La fecha de vigencia real fue varios meses después, el 14 de enero de 1986. ¿Y por qué se desfase? Bueno, ese desfase no es un capricho, es un periodo de transición fundamental. Imagina que estás cambiando las reglas de un juego muy complejo, mientras todos siguen jugando. Claro, necesitas tiempo. Necesitas tiempo para que los jugadores, en este caso las instituciones y los ciudadanos, aprendan y se adapten a las nuevas normas. No puedes simplemente pulsar un interruptor y que todo el aparato estatal cambie de la noche a la mañana. Tiene todo el sentido. Y otro punto que las notas subrayan con insistencia es que fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es clave, ¿verdad? Es una diferencia abismal. No es lo mismo que un Congreso normal aprobando una ley más. No, para nada. Una Asamblea Nacional Constituyente es un cuerpo elegido con un único y monumental propósito: redactar la ley fundamental del país. Sus miembros son, en teoría, representantes del poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Es decir, del pueblo mismo decidiendo cómo quiere organizarse. Esto le otorga una legitimidad y una jerarquía muy superiores a las de cualquier ley ordinaria. Entiendo. Y para formalizar ese inicio, la propia Constitución, en sus disposiciones transitorias, específicamente en el artículo 21, se da a sí misma la orden de empezar a funcionar en esa fecha. O sea, el documento se activa solo. Es el documento cobrando vida por su propio mandato. Exacto. Bien, con la fecha de nacimiento clara, pasemos a la pregunta del millón que se plantea en la clase. ¿Qué es una constitución? La gran pregunta. Los estudiantes dan ideas intuitivas como la norma suprema o la base de todo. Pero el profesor va más allá, hacia una definición más técnica. Sí. Una que la describe como un conjunto de preceptos jurídicos que regulan 3 áreas muy específicas. ¡3 áreas! A ver. Y esas 3 áreas son el corazón de todo. Enumerarlas nos ayuda a entender su propósito real. La primera, y quizás la más importante desde la perspectiva del ciudadano, Supongo que los derechos. es la que regula los derechos fundamentales de las personas. Exacto. Hablamos de la vida, la libertad, la igualdad, la libertad de expresión. Es, en esencia, el escudo que protege al individuo del poder del Estado. Y es escudo del ciudadano. Me gusta. La segunda área, imagino, tiene que ver con el otro lado de la balanza, el propio Estado. Precisamente. La segunda área regula la organización básica del Estado. Define cómo se estructura el poder, quién hace qué. ¿Y hasta dónde puede llegar? ¿Y cuáles son sus límites?
Es el plano del gobierno, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Les dice cómo deben funcionar y, crucialmente, cómo se controlan entre sí para evitar abusos. Y el tercer punto que se menciona es uno que me parece fascinante porque a menudo se confunde con el primero, las garantías constitucionales. Sí, es una confusión muy común. En un primer momento, garantía suena a derechos, pero la clase insiste en que no son lo mismo. Es una de las distinciones más importantes del derecho constitucional. Si los derechos son las promesas, tienes derecho a la libertad. Las garantías son las herramientas de emergencia que usas cuando esa promesa se rompe. Son los mecanismos concretos para defender tus derechos cuando son amenazados o violados. A ver si lo entiendo. Entonces, si un derecho es como tener la propiedad de una casa, la garantía sería como la llave para entrar o el sistema de alarma para protegerla. Esa es una analogía perfecta, totalmente. Y la clase identifica 3 de estas herramientas principales. La primera es el amparo. El amparo. Imagina que una autoridad te prohíbe arbitrariamente realizar una manifestación pacífica, violando tu derecho de reunión. El amparo es el procedimiento legal urgente al que acudes para que un juez ordene a esa autoridad que cese la violación y te permite ejercer tu derecho. Ya veo. Luego está la exhibición personal. Esta suena a algo sacado de una película. Y su función es igual de dramática y vital, protege la libertad física. Si alguien es detenido y sus familiares o su abogado creen que la detención es ilegal o que está incomunicado, ¿Qué hacen? presentan una exhibición personal. Esto obliga a las autoridades a presentar al detenido ante un juez de forma inmediata para que se verifique si su detención es legal y si se están respetando sus derechos. ¡Wow! Es el gran enemigo de las desapariciones forzadas y, las detenciones arbitrarias. Y la tercera garantía es la inconstitucionalidad de las leyes. Esta parece la más poderosa de todas. Lo es. Es el control de calidad supremo del sistema legal. Si el Congreso aprueba una ley que, por ejemplo, restrinja la libertad de prensa de una manera que contradice lo que dice la Constitución, Se puede anular. este mecanismo permite que esa ley sea declarada inválida y expulsada del ordenamiento jurídico. Y para cerrar el círculo, la disciplina del derecho constitucional, según nos dicen estas notas, es simplemente el estudio de estos 3 pilares: los derechos, la organización del Estado y estas garantías para defenderlos. Y para entender cómo encajan esos 3 pilares que mencionas, las notas proponen una analogía fascinante. Ver a la Constitución no como un texto plano, sino como un cuerpo humano, Sí, con una anatomía dividida en 5 partes muy claras. es una forma muy visual de entenderlo, porque el orden de esas partes nos dice mucho sobre las prioridades de la nación. La primera parte, por ejemplo, es el preámbulo. Que no es una ley en sí. No es un artículo con poder legal directo, sino la declaración de intenciones, el manifiesto. Es donde la nación explica por qué y para qué está creando esta Constitución. Es, digamos, el espíritu del documento. Después de esa declaración de principios, viene lo que la clase llama la parte dogmática. Del artículo 1 al 139. Si el preámbulo es el espíritu, esta sería el alma. Aquí están los derechos y libertades, los principios. Es la parte que nos define como sociedad. Exactamente. Y solo después de establecer el alma, los derechos de las personas, se pasa a construir el cuerpo que debe servirlos. Esa es la tercera parte, la parte orgánica. Que va de los artículos 140 al 262. Este es el esqueleto del Estado. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo funciona el Congreso? ¿Quién es el presidente? ¿Cómo se estructuran los tribunales? La estructura al servicio de los principios, no al revés. Me parece muy lógico ese orden. Primero los principios, luego la estructura. Totalmente. Y la cuarta parte es la parte pragmática, entre los artículos 263 y 281. Si seguimos con la analogía, esta sería como el sistema inmunológico del cuerpo. Totalmente. La parte pragmática es donde se regulan en detalle las garantías constitucionales de las que hablamos antes. El amparo, la exhibición personal. Los mecanismos de defensa. Son los mecanismos de defensa que se activan cuando el cuerpo está bajo ataque. Y finalmente, la quinta parte son las disposiciones transitorias y finales. Son las instrucciones de ensamblaje y las reglas para la puesta en marcha, para manejar la transición del viejo orden al nuevo. Me llama la atención que lo primero no son las reglas, sino el preámbulo. Normalmente es la parte que uno se salta.
Sí, la gente va directo a los artículos. Pero por lo que veo en las notas, aquí está el ADN de todo el proyecto, ¿no es así? Así es, y detenerse en él es crucial. La clase destaca que el preámbulo establece el fin orgánico de la Constitución: ¿Qué es? organizar jurídica y políticamente al Estado. Correcto. Pero va más allá y define algo más profundo: el fin supremo del Estado, que se resume en una idea potentísima: la realización del bien común. El bien común. No es un concepto poético o vago, se establece como el objetivo final de toda la maquinaria estatal. Todo lo que hace el Estado debería, en teoría, medirse contra ese estándar. Además de ese gran objetivo, el preámbulo también establece lo que la clase llama principios axiológicos. Uf, esa palabra suena complicada. Sí, suena muy académico, pero en realidad es simple. Son los valores. Ah, ok. Los valores que guían todo el texto. Exactamente. Los pilares morales sobre los que se construye todo el edificio. Y son muy claros: legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. O sea, no son adornos. No son adornos retóricos, son mandatos. Cada ley, cada decisión de gobierno debería estar impregnada de estos valores. Si una ley es injusta o promueve la desigualdad, está traicionando el espíritu mismo del preámbulo. Ahora, algo que me sorprendió de los apuntes es que este plano maestro de la Constitución no está solo. Hay un pequeño y selecto grupo de leyes Sí. que tienen un estatus casi tan elevado: las llamadas leyes constitucionales. Un punto muy importante. Se les llama así porque la propia Constitución ordena su creación para desarrollar temas tan vitales que no cabían en detalle en el texto principal. Ok. La lista que da la clase es muy específica. Primero, por supuesto, la propia Constitución es la ley constitucional por excelencia, de prensa y expresión, También la ley de orden público. que regula situaciones de emergencia, como un estado de sitio o de calamidad, donde algunos derechos pueden ser suspendidos temporalmente. Se suma a esa lista la ley electoral y de partidos políticos. La columna vertebral de la democracia regula todo el proceso de cómo elegimos a nuestras autoridades. Y finalmente, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Que es la ley que desarrolla y pone en práctica esas herramientas de defensa, esas garantías, de las que hablamos antes. Entonces, si la Constitución es el plano general del edificio, estas 5 leyes son como los planos de ingeniería detallados de las estructuras más críticas: la libertad de expresión, la seguridad en crisis, la democracia y la defensa de los derechos. Esa es la metáfora perfecta. Juntas forman el núcleo duro del ordenamiento jurídico, la estructura básica que permite al Estado funcionar y a la sociedad ejercer sus derechos y libertades. Un momento. Revisando las notas hacia el final de la clase, me topo con algo que no me cuadra. Se plantea una pregunta que parece de examen. Jaja, de esas para pillar al estudiante despistado. Exacto. ¿Qué entidades son autónomas según la Constitución? Esa es una lección magistral sobre la importancia de la precisión en el lenguaje jurídico. A ver. La clase primero lista varias entidades que la Constitución explícitamente define como autónomas, citando el artículo exacto para cada una. La Universidad de San Carlos, las municipalidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ok, una lista clara. La Confederación Deportiva Autónoma, el Banco de Guatemala. La lista es clara y se basa en que el texto constitucional usa la palabra autónoma al describirlas. Exacto. Pero luego surge el caso del Tribunal Supremo Electoral. El TSE. Todos damos por hecho que es autónomo. Es decir, su independencia es la piedra angular de cualquier democracia. Si no fuera autónomo, sería un desastre. Totalmente. Sin embargo, las notas aclaran algo muy sutil que me dejó pensando. Aquí está la clave del asunto. Lo que se aclara es que, si bien su propia ley, la ley electoral, que es de rango constitucional, como vimos, sí establece su autonomía, el texto de la Constitución misma, en los artículos que se refieren al régimen electoral, no usa la palabra autónoma para describirlo. Es una omisión textual en la norma suprema. Garantiza la democracia en el país, ¿no es formalmente autónoma en el texto de la Constitución? Formalmente, en el texto literal, no se usa esa palabra exacta. Eso es increíble. ¿Qué implicaciones prácticas tiene eso? En la práctica funcional, su autonomía está garantizada por su ley específica, que es muy fuerte.
Pero esto demuestra un principio fundamental que la clase quiere resaltar. No es lo mismo ser algo en la práctica que estar definido como tal en la norma suprema. Entiendo. Es una lección sobre la importancia de leer el texto con una precisión casi quirúrgica. Una pregunta de examen podría ser: mencione las entidades que la Constitución declara autónomas. Y según un análisis estricto del texto, el Tribunal Supremo Electoral no estaría en esa lista. Es una distinción técnica, pero Vital. Nos enseña que en derecho constitucional las palabras exactas lo son todo. entonces, al final de este recorrido, ¿qué nos llevamos? La idea principal para mí es que una constitución es mucho más que un texto legal. Mucho más. Es un proyecto de nación, con una arquitectura deliberada y muy pensada. Hemos visto que tiene una parte de principios y derechos, el alma dogmática, Una parte de organización del poder, el esqueleto orgánico. y una parte de defensa, el sistema inmune pragmático. Y que incluso su introducción, el preámbulo, contiene la brújula moral que debe guiar al país. El análisis de hoy nos deja claro que entender esta arquitectura es clave para ser un ciudadano informado, para comprender cómo se ejerce el poder y cómo se protegen nuestros derechos. Totalmente. Y el detalle de la autonomía del Tribunal Electoral es el ejemplo perfecto de por qué el lenguaje preciso en estos documentos es vital. No es solo teoría para abogados, es la base de la convivencia social y la búsqueda de la justicia. Para terminar, hay una idea que se menciona de pasada en las notas y que me parece una excelente reflexión final. A ver. Se habla de la larga lista de constituciones que ha tenido Guatemala a lo largo de su historia. Desde la Constitución de Bayona en 1808, pasando por la de Cádiz, la de la República Federal, y muchas otras hasta llegar a la actual de 1985. Es una historia larga y compleja. Lo que nos lleva a una pregunta inevitable. Si una constitución es el plano fundamental de una sociedad, el gran acuerdo sobre cómo convivir y gobernarse, ¿qué nos dice el hecho de que en tantos países de nuestra región se haya necesitado reescribir ese plano una y otra vez a lo largo de la historia? Buena pregunta. ¿Qué revela eso sobre la compleja y a veces frustrada búsqueda de un orden institucional que sea al mismo tiempo justo, estable y duradero? Hoy nos vamos a sumergir en un material fascinante y la verdad un poco distinto para nosotros. Tenemos las notas, las transcripciones completas de una clase universitaria de Derecho Constitucional. Y la misión que nos pusimos fue, ¿cómo tomamos esta lección, que puede ser muy densa, y la convertimos en una charla? Queremos entender los engranajes de un Estado. O sea, ¿qué es una constitución? ¿Es solo un papel viejo o algo que vive y respira? ¿Cómo se supone que funciona? Es una gran misión, sí, porque estos temas no son solo para abogados, para nada. Son las reglas del juego que nos afectan a todos los días. Claro. Entender la constitución de un país es como tener el manual de usuario de la sociedad en la que vives. Te ayuda a entender desde los titulares del periódico hasta por qué puedes o no puedes hacer ciertas cosas. Es el ADN de un Estado, básicamente. Perfecto. Y fíjate qué curioso. La clase no empezó con una gran declaración filosófica. Para nada. Empezó con un detalle súper técnico que me pareció un gancho genial. Sí, muy de abogado. Mencionaron una sentencia dictada en los expedientes acumulados 1-2001, 2-2001 y 4-2001. Suena a código secreto. Y claro, los estudiantes de inmediato preguntaron qué significaba eso. Es que es una mirilla perfecta a la maquinaria interna de la justicia, a cómo se mueven los engranajes. El concepto es pura eficiencia procesal. A ver. Imagina que 3 personas distintas ponen 3 demandas por separado, pero resulta que todas son sobre el mismo problema. No sé, un despido masivo en la misma fábrica. Para evitar que 3 jueces distintos trabajen en lo mismo, y peor, que lleguen a 3 conclusiones distintas. Claro, sería un caos. Exacto. El sistema los acumula, los unifica en un solo gran caso, que se tramita bajo el primer número de expediente que entró. Es orden. Ah, claro. Es una medida de sentido común para no volverse locos y, sobre todo, evitar sentencias contradictorias, unificar para ser coherentes. Y según las notas, este punto sirvió de puente para una distinción importante con otro término. La cosa juzgada. Eso, la cosa juzgada, que a veces se confunde. Sí, y la diferencia es clave. La acumulación de expedientes es para casos que están, digamos, vivos, en proceso. La cosa juzgada, en cambio, aplica a casos que ya terminaron.
Es el principio que dice que no te pueden juzgar dos veces por lo mismo. Si ya hay una sentencia final, el asunto está cerrado. Punto. No se reabre. Entendido. Uno es para organizar el presente, el otro es para respetar el pasado. Justo. Pero bueno, este detalle técnico fue solo el aperitivo. La clase rápido saltó al plato principal, que es, en esencia, una constitución. Y aquí es donde el panorama se abre. Pasamos del procedimiento a los principios. Y lo interesante es cómo se fue construyendo la definición en el aula, pieza por pieza, con las características que iban saliendo. La primera, casi por unanimidad, fue que es la ley fundamental o suprema. Y es que esa idea es la piedra angular de todo el edificio legal. Significa que no hay nada por encima de ella. Todas las demás leyes, los reglamentos, las decisiones del gobierno, todo tiene que nacer de la Constitución y, sobre todo, no puede contradecirla. O sea que si una ley nueva choca con un artículo de la Constitución, Esa ley es inválida. Es el sol alrededor del cual giran todos los demás planetas del sistema jurídico. me gusta esa analogía. La siguiente característica que salió con mucha fuerza fue que la Constitución organiza al Estado. Suena obvio, pero cuando lo desglosaron, vi la magnitud de esa tarea. Es que es literalmente el plano arquitectónico del poder. La Constitución dice, a ver, vamos a tener tres grandes pilares. Un poder para hacer las leyes, el legislativo, otro para ejecutarlas, el ejecutivo, y un tercero para impartir justicia, el judicial. Y no solo los nombra. No, claro, define sus funciones, sus límites y, lo más importante, cómo se van a relacionar y a vigilar entre ellos. Sin esa organización, el poder sería un caos absoluto. Y no solo organiza al poder, también regula derechos y obligaciones. Y me pareció clave la aclaración de que no son solo obligaciones para la gente. Esa es una de las grandes revoluciones del constitucionalismo moderno. La Constitución es un límite para el poder. Le dice al Estado, tú tienes estas responsabilidades, pero también tienes estas prohibiciones. Por ejemplo, No puedes entrar en la casa de alguien sin una orden, no puedes censurar a la prensa, no puedes negar el derecho a la defensa. Impone obligaciones tanto al ciudadano como, y eso es lo más importante, a la autoridad. Otras dos características que mencionaron, es un conjunto de normas escritas y de observancia obligatoria. Lo de escritas nos diferencia, por ejemplo, del sistema británico, que se basa mucho en la tradición, ¿no? exacto. Y lo de obligatoria, bueno, eso significa que no hay escapatoria. No es una declaración de buenas intenciones ni un poema a la patria. Es una norma que vincula. Su cumplimiento es imperativo para todos, desde la persona de a pie hasta quien ocupa la silla presidencial. Y para que todo esto sea legítimo, la característica final es proclamada por un poder autorizado. Claro, no la puede escribir cualquiera en una servilleta. Generalmente es una Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo elegido específicamente para esa única y monumental tarea. Ahora, un concepto que me encantó cómo se discutió fue el de ley general. Suena muy bien en el papel, ¿no? Una ley para todos por igual. Pero, ¿esa misma generalidad no podría ser un problema? Una ley que intenta aplicarse a todos, desde un banquero en la capital hasta una comunidad indígena en la montaña, ¿de verdad puede ser justa para todos? Es una pregunta excelente. Y sí, se abordó indirectamente. La generalidad no significa tratar a todos de forma idéntica, sino crear un marco común que reconozca y proteja las diversas realidades. Ajá. Por eso la clase destacó que una buena constitución, si bien establece derechos universales como la vida o la libertad, también incluye apartados específicos para proteger a grupos con necesidades particulares, los derechos de los trabajadores, la protección a la familia o el reconocimiento de las costumbres de los pueblos indígenas. O sea, la generalidad está en que nadie queda fuera de su paraguas protector. Eso es, exactamente. Entendido. Entonces, tener todas estas características tan claras, ley suprema, que organiza, que da derechos, hace pensar que debe haber toda una especialidad dedicada solo a estudiar este documento. Por supuesto. Y ahí entra el derecho constitucional. La clase lo definió de una manera muy precisa. Dijeron que es una rama del derecho público. Pausa ahí. Derecho público. Eso también lo explicaron. ¿Cuál es la diferencia con el derecho privado? Es una distinción clásica y muy útil. Piénsalo así. El derecho privado regula las relaciones entre iguales, entre particulares. Un contrato de alquiler entre tú y yo, una disputa comercial entre dos empresas. ¿Ok? En cambio, el derecho público regula relaciones donde una de las partes es el Estado actuando con su poder, con su imperium.
La relación entre el Estado y un ciudadano nunca es de igualdad. Claro, el Estado tiene la sartén por el mango, justo. El derecho constitucional, el administrativo, el penal, son todos parte del derecho público. Bueno, y volviendo a la definición, el derecho constitucional estudia tres cosas: los derechos de las personas, la organización del Estado y las garantías para proteger todo lo anterior. Ok, creo que aquí es donde el análisis se puso realmente profundo. La clase hizo una distinción que, para mí, fue el ajá del día. La diferencia entre el fin del Estado y el fin de la Constitución. Yo siempre había pensado que eran lo mismo. Es una de esas distinciones sutiles que lo cambian todo. El fin supremo del Estado, según leyeron en la clase directo de la Constitución, es la realización del bien común. Es un objetivo filosófico casi, aspiracional. El por qué existe el Estado. Exacto. El Estado existe para proteger a las personas, a las familias, para crear las condiciones en que la sociedad pueda prosperar. Es el cómo. Exactamente. La Constitución es el cómo. Su fin, que la clase llamó el fin orgánico, no es filosófico, es práctico. Es organizar jurídica y políticamente al Estado. Es el manual de ingeniería, el plano, que dice así es como construiremos la máquina para que no se descontrole mientras intenta cumplir esa gran misión del bien común. ¡Wow! Y el gran drama de la política, que se vio al final de la clase, es cuando la gente que opera la máquina olvida para qué fue construida. De organizar al Estado. Sí, es el más estructural. Definir la forma de gobierno, republicano, democrático y representativo, y establecer las competencias de cada institución. La Constitución dice: Congreso, tu trabajo es este. Presidente, tus funciones son estas. Poder judicial, estos son tus límites. Define el tablero y las reglas para cada jugador. El segundo objeto, garantizar los derechos. Y esta es la parte que la gente siente más directamente, ¿no? No es teoría abstracta, es poder salir a protestar, poder votar. Claro, es la parte tangible. La Constitución no solo hace una lista de derechos, su propósito es garantizar que se puedan ejercer. Los ejemplos que salieron en la clase fueron muy claros: libertad de prensa, el derecho a elegir y ser electo, libertad de culto, libertad de moverte por el país. Derechos que chocan constantemente con el poder. Por eso la Constitución es el árbitro que dice: Estado, hasta aquí llegas. Aquí empieza la libertad de la persona. Y esto nos lleva al tercer objeto, que fue la mecha que encendió todo el debate después: la limitación del poder. Espera, o sea, la Constitución no solo construye el poder, sino que al mismo tiempo construye su jaula. Eso me parece la idea más contraintuitiva y fascinante. Pero es la más importante en una democracia. Una constitución que solo diera poder sería un manual para la tiranía. Su función esencial es fragmentarlo, controlarlo, ponerle frenos. Como se dijo en la clase, actúa como un contrapeso democrático. La idea es que nadie tenga un poder absoluto. Nunca. Que nadie, por muy alto que sea su cargo, tenga un poder ilimitado. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? La idea de limitación del poder nos lleva directamente a ese concepto que todos hemos oído: los famosos pesos y contrapesos. Así es. La teoría de los pesos y contrapesos es la encarnación práctica de esa limitación. No es una idea abstracta, son mecanismos concretos. Y en la clase usaron ejemplos muy claros para que no quedaran en el aire. Sí, el primero fue el de crear una ley. El Congreso, el Legislativo, la debate y la prueba. Pero ahí no termina. No, la ley no es ley todavía. Tiene que pasar por el escritorio del presidente, el jefe del Ejecutivo. Y él tiene dos opciones: o la firma y la publica, o sea, la sanciona, o dice no estoy de acuerdo y la devuelve, la veta. Exacto. Ahí tienes un freno clarísimo de un poder sobre otro. El otro gran ejemplo fue el nombramiento de altos funcionarios, como los magistrados. Sí, que en teoría es un filtro múltiple. Unas comisiones de postulación, con académicos y profesionales, proponen una lista. Pero ellos no deciden. Solo proponen. Desde el pueblo, quienes tienen la última palabra. Un órgano técnico propone, un órgano político decide. Es un contrapeso diseñado para que ni los técnicos ni los políticos controlen por sí solos el acceso a la justicia. Pero aquí es donde el ambiente en el aula cambió. Apenas se terminó de explicar esta teoría tan elegante, tan perfecta en el papel, las notas reflejan que empezaron a llover las dudas, el escepticismo. La gran pregunta era:
¿esto de verdad funciona así en la vida real? Y esa es la tensión eterna del derecho constitucional, el choque entre la norma y la realidad. Los estudiantes empezaron a citar casos de la vida real que parecían contradecir la teoría. Mencionaron un caso judicial muy controvertido, ¿no? Sí, se mencionó el de la candidatura presidencial de Efraín Ríos Montt años atrás, donde la Corte pareció interpretar la Constitución de una forma que iba en contra de su texto literal. Y eso generó una enorme polémica sobre la influencia política en las altas cortes. También hubo una gran discusión sobre el poder del veto presidencial. Recuerdo a un estudiante que argumentó que ese freno del presidente era en realidad muy débil. Sí, dijo algo como, claro, el presidente puede vetar una ley, pero si el Congreso realmente la quiere, puede juntar una mayoría calificada y aprobarla de todos modos, por encima de la opinión del presidente. La percepción era que, al final, el poder del Congreso podía avasallar al del Ejecutivo. O sea, el sistema está diseñado para que las instituciones se fiscalicen entre sí. Pero en la práctica... En la práctica, las personas dentro de esas instituciones a menudo se alinean por intereses políticos comunes, y ese alineamiento anula el control. Se empezó a hablar de cabildeos, de negociaciones bajo la mesa, de cómo los intereses de los partidos a menudo pesan más que el texto constitucional. El contrapeso se desvanece porque, en el fondo, están en el mismo equipo. Esa fue la conclusión agridulce que quedó flotando en el ambiente. Las notas recogen la intervención de un estudiante que lo resumió de forma lapidaria. Dijo algo como, parece que el sistema de pesos y contrapesos existe para que lo aprendamos en la teoría, porque en la práctica los políticos se alinean según sus intereses y esa regulación se vuelve flexible, por no decir inexistente. ¡Qué fuerte! Es el reconocimiento de que la política real puede desbordar los diques de contención que la ley construye. Ha sido un recorrido increíble. Empezamos con un detalle técnico casi burocrático, los expedientes acumulados. Y desde ahí construimos la idea de una constitución. Ley suprema, que organiza, garantiza derechos y, crucialmente, intenta limitar el poder. Y terminamos en el meollo del asunto. La batalla constante entre el diseño ideal de los pesos y contrapesos y la realidad, desordenada, a menudo decepcionante, de la política. Y esa es la idea central que nos deja esta clase. Una constitución es un plan maestro, un documento de una ambición increíble que busca un equilibrio casi imposible. Dar poder suficiente para gobernar, pero al mismo tiempo crear barreras para que ese poder no devore las libertades de la gente. Su verdadera prueba de fuego no está en la belleza de su texto, sino en su capacidad de resistir los embates diarios en la arena política. Programa del día. Quedaron temas pendientes. Y eso nos deja con una pregunta final, una idea para masticar. Si los mecanismos formales, los pesos y contrapesos, pueden ser debilitados o incluso neutralizados por la dinámica del poder político, ¿qué otros recursos, qué otras herramientas, formales o informales, le quedan a una sociedad para asegurarse de que el poder se mantenga de verdad limitado y al servicio del bien común? Imagínate esto. Durante 40 años, un grupo de profesionales participa en una votación clave. Eligen a una de las figuras más importantes del sistema de justicia de un país. Es una práctica, una tradición. Y de repente, de un día para otro, una resolución judicial dice, ustedes ya no pueden votar. Y esto no es un caso hipotético, Es una controversia real que pone a prueba los cimientos mismos de lo que llamamos Estado de Derecho. Para entender cómo puede pasar algo así, hoy vamos a meternos de lleno en los conceptos básicos del derecho constitucional. La idea es dejar atrás las definiciones del libro y descifrar el sistema operativo de un país. Y la fuente para este análisis es la transcripción de una clase universitaria de Derecho Constitucional, lo que nos da una hoja de ruta académica para explorar un terreno que es, muy práctico y a veces conflictivo. Y la primera pregunta es la más obvia, pero también la más compleja. ¿Qué es exactamente una constitución? Porque, según esta clase, parece que no hay una sola respuesta. Es el punto de partida perfecto, porque todo el debate depende de cómo se responda a esa pregunta. La clase, de hecho, planteó 3 formas de verlo. La primera es la académica, la definición del derecho constitucional como un campo de estudio.
Dice que es una rama del derecho público que estudia los principios, doctrinas y normas que regulan, bueno, los derechos fundamentales, la organización del Estado y las garantías. Es, digamos, la visión panorámica. De acuerdo, esa es la perspectiva del que está viendo el mapa desde arriba. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es el mapa en sí. Es la definición de la Constitución política como documento, o sea, el conjunto de preceptos jurídicos fundamentales creados por una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí el foco está en el texto, en la ley escrita que nace de un momento fundacional y que, pues, establece las reglas del juego. El campo de estudio y el documento. Tiene sentido. Pero mencionaste una tercera, la de la Corte de Constitucionalidad, que es la que interpreta ese documento, ¿no? Exactamente. Y esta es crucial. La Corte define la Constitución como la norma suprema del ordenamiento jurídico. Y añade algo muy importante, a cuyas disposiciones están sujetos los poderes públicos y los propios gobernados. Lo interesante aquí es la palabra suprema. No es una ley más, es la regla de oro. Todo y todos deben someterse a ella. A ver, un momento. Si la propia Corte, cuyo poder viene de la Constitución, es la que define a la Constitución como suprema, ¿no hay ahí un poco de conflicto de interés? Es como si el árbitro del partido escribiera las reglas y además nos recordara que su decisión es la última palabra. Es una observación muy aguda, y es una tensión que de hecho es inherente al sistema. Justamente por eso existe el concepto de pesos y contrapesos. La Corte tiene ese poder inmenso de interpretación, pero no actúa en el vacío. Está limitada por el propio texto constitucional, por los procedimientos. Su legitimidad depende de que su interpretación se vea como una defensa de la Constitución y no como una imposición de su propia voluntad. Pero sí, claro, la idea de que la entidad que la protege sea también la que define su alcance es uno de los grandes debates del derecho constitucional. De acuerdo. Entonces tenemos estas tres visiones. Ahora, la clase hace una distinción entre el objeto y la función del derecho constitucional. Y sinceramente a primera vista a mí me suenan a lo mismo. ¿Cómo podemos diferenciarlos de forma sencilla? Es una distinción académica, pero es muy útil para entender cómo funciona esto. El objeto es el qué y el para qué. Según la clase, el objeto formal es el estudio, interpretación y aplicación de la Constitución como norma suprema. Su propósito es, bueno, organizar el Estado, dividir el poder y, fundamentalmente, proteger los derechos de las personas. A ver si lo entiendo con una analogía. El objeto sería como el plano de un edificio. O sea, el plano define de qué está hecho, cuál es su propósito, si es una casa o una oficina, y establece las bases para que no se caiga. Es una analogía excelente. Exactamente. El objeto es el diseño, la estructura. Entonces, siguiendo esa lógica, la función sería cómo los ingenieros y los constructores usan ese plano en el día a día, cómo se aseguran de que el edificio no se caiga, de que las luces funcionen y de que la gente adentro esté segura. Entendido. El plano versus la construcción y el mantenimiento. Precisamente. La función es el derecho constitucional en acción. La clase mencionó tres funciones clave. Primero, limitar el poder. No solo dividirlo, sino ponerle barreras claras. Segundo, proteger activamente los derechos de la gente, la vida, la libertad. Y la tercera, que es la más profunda, es la de inyectar valores éticos y políticos en la maquinaria del Estado, para guiar cómo debe actuar un funcionario público. Aquí es donde se pone muy interesante. Valores éticos y políticos. Los éticos, como la justicia o la igualdad, son más fáciles de imaginar. Pero, ¿valores políticos? Eso suena muy abstracto. ¿Qué ejemplos concretos se dieron en la clase? ¿Cómo la Constitución convierte un valor político en una regla tangible? Y la clase enumeró varios. Tomemos uno. El derecho a elegir y ser electo. Eso es un valor político fundamental de la democracia, ¿no? No solo una idea bonita. La Constitución lo traduce en reglas concretas. Establece cómo se forman los partidos políticos, quiénes pueden votar, cada cuánto hay elecciones. Intenta convertir ese valor en un proceso real. Pero, seamos realistas. Solo con decir tienes derecho a ser electo no basta. En la práctica hay barreras enormes, como el financiamiento de las campañas o el acceso a los medios. ¿La Constitución se mete en ese nivel de detalle o solo establece el principio general? Tocas un punto central,
Generalmente la Constitución establece el principio marco, el valor. Luego son las leyes secundarias, como una ley electoral, las que deben desarrollar ese principio y aterrizarlo en reglas específicas. El eterno debate es si esas leyes secundarias de verdad cumplen con el espíritu del valor constitucional o si por el contrario lo limitan. Otros valores políticos que se mencionaron fueron la tolerancia a distintas ideologías, sin la cual no hay debate, y la legalidad, que es la obligación de seguir las reglas del juego. Entiendo. Y lo que es notable es cómo estos valores se anclan en algo que la clase llamó los principios axiológicos del preámbulo de la Constitución. Espera, principios axiológicos. Es un término bastante imponente. ¿Qué significa eso en español sencillo? No es simple. Significa los valores fundamentales sobre los que se construye todo el sistema. Son la brújula moral del Estado. La clase mencionó los que están en el preámbulo: legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Y no están ahí de adorno, ¿eh? Son el criterio que debe usar un juez, un legislador o un presidente para tomar decisiones. Su fin último, dice la Constitución, es el bien común. Tomemos uno para que no se quede en el aire. Justicia. ¿Cómo se traduce ese principio del preámbulo en algo que una ciudadana común pueda experimentar? Se traduce, por ejemplo, en el derecho a un juicio justo, a tener un abogado defensor, a que un juez sea imparcial. Se traduce en la existencia de tribunales a los que cualquier persona puede acudir si siente que sus derechos han sido violados. La justicia como principio axiológico es la promesa. Y los artículos sobre el sistema judicial son la forma en que la Constitución intenta cumplir esa promesa. De acuerdo. Creo que con estas herramientas ya podemos volver a nuestro caso inicial, la elección en el Colegio de Abogados. Tenemos la supremacía de la Constitución, los pesos y contrapesos y estos valores fundamentales. ¿Cómo choca todo esto en esa controversia? Aquí es donde la teoría se encuentra con la cruda realidad. El profesor lo desglosó perfectamente. Por un lado, tienes una interpretación literal, casi quirúrgica de la ley. La Constitución dice que el magistrado lo elige el Colegio de Abogados y Notarios. La sala que emitió la resolución dijo, bueno, colegios de abogados y notarios significa literalmente solo abogados y notarios, punto. Los politólogos, criminalistas y demás profesionales, aunque sean miembros del colegio, no son abogados, así que quedan fuera. Esa es una lectura muy estricta del texto. ¿Cuál es el argumento del otro lado? El otro argumento se basa en el espíritu de la ley y en la estructura del propio colegio. Sostienen que el órgano que toma la decisión es la Asamblea General del colegio, y esa asamblea, por los estatutos del colegio, está conformada por todos sus miembros, incluyendo a los de las ciencias afines. Por lo tanto, argumentan, si la asamblea elige, todos los miembros de la asamblea deberían votar. Es una visión más amplia, que mira la estructura y no solo el nombre. Y sobre todo esto flota el hecho que mencionamos al principio. Se llevaba haciendo así durante 40 años. Durante 4 décadas, todos actuaron como si la regla fuera que todos votaban. En derecho, ese tipo de costumbre no tiene ningún peso. Sí lo tiene, y es lo que hace el caso tan complejo. La clase mencionó explícitamente que la costumbre es una fuente indirecta de derecho. Esto significa que ya no es una simple elección entre dos interpretaciones de un texto. Es una colisión entre una interpretación estricta y una práctica social y profesional profundamente arraigada. ¿Qué debe pesar más? ¿El texto frío de la ley o 40 años de práctica aceptada? No hay una respuesta fácil. Y todo esto nos lleva al concepto del Estado de Derecho, una frase que se usa para todo. Después de esta discusión, ¿cómo lo definiríamos de una forma que realmente tenga sentido? La definición que dio la clase es muy potente porque une todas las piezas. Lo definió como un principio de gobernanza en el cual todas las personas, instituciones y poderes públicos están sometidos a las leyes. Y sigue, aplicadas por igual y juzgadas de forma independiente, garantizando los derechos humanos y evitando el uso arbitrario del poder. La clave es que nadie, ni la ciudadana más humilde, ni el presidente más poderoso, está por encima de la ley. Es el antídoto contra la arbitrariedad. Y este caso es el Estado de Derecho en pleno funcionamiento, con toda su complejidad. Tienes un conflicto, leyes que se interpretan de formas opuestas y un sistema de tribunales para resolverlo. Y la ironía final, por supuesto, es que la entidad que tiene la última palabra sobre cómo se debe elegir a sus magistrados es la propia Corte de Constitucionalidad. El sistema se tiene que revisar a sí mismo,
Es el ejemplo definitivo de los pesos y contrapesos en acción. Es un test de estrés para el sistema. Demuestra que la Corte no es solo un intérprete de reglas para otros, sino que debe aplicar esos mismos principios a sus propios asuntos internos, sabiendo que todo el país está observando. Entonces, lo que nos deja esta exploración es que el derecho constitucional es mucho menos una lista de reglas en un libro viejo y mucho más un campo de batalla de interpretaciones. Es un sistema vivo, diseñado para limitar el poder, sí, pero también para canalizar los valores de una sociedad y dar forma a eso que llamamos Estado de Derecho. Y el caso de esta elección es el ejemplo perfecto de cómo esas ideas abstractas tienen consecuencias muy concretas, muy reales. Exactamente. Y para cerrar, esa tensión entre la ley escrita y la costumbre de 40 años nos deja con una pregunta fundamental no solo para este caso, sino para cualquier democracia. La clase afirma que la costumbre es una fuente indirecta de derecho. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿en qué punto una práctica aceptada durante décadas debe ceder ante una lectura estricta de una ley? Y al revés, ¿cuándo debería la interpretación de la ley ser lo suficientemente flexible para reconocer y validar una costumbre que la sociedad ya aceptó como legítima? Y la pregunta del millón, ¿quién decide dónde se traza esa línea, sobre todo cuando esa decisión puede cambiar el equilibrio de poder en las instituciones más importantes del Estado? Esa es la conversación que nunca termina.